Bueno, buenas noches, vamos a dar inicio al encuentro sincrónico en el que vamos a ver un ejercicio de análisis dual. Entonces tenemos el siguiente enunciado. Una empresa de transporte tiene una flota de camiones en la que 8 tienen una capacidad de 18 toneladas y 4 cuentan con una capacidad de 13 toneladas. Los camiones grandes tienen un costo de operación de 700 pesos por kilómetro recorrido y los de menos capacidad su costo de operación es de 500 pesos por kilómetro recorrido. Se debe programar para la próxima semana el transporte de 181 toneladas de cereal en un recorrido de 1300 kilómetros. Debido a que la empresa tiene compromisos con otros clientes, debe reservar por cada 2 camiones pequeños uno de los grandes. ¿Cuál es el número óptimo de camiones de ambas clases que deben movilizarse para transportar el cereal? Bueno, como vemos aquí, este es un enunciado de un ejercicio de programación lineal en el que vamos a realizar el modelo y lo definimos de la siguiente manera. La variable, tenemos que x sub 1 es igual a la cantidad de camiones grandes para transportar el cereal. Ahora tenemos que x sub 2 es igual a la cantidad de camiones pequeños para transportar el cereal. Ahí tenemos definidas ya las dos variables. Seguimos con el segundo paso, que es definir la función objetivo, para lo cual tenemos que z mínimo, es decir, vamos a hacer una minimización de costos, es igual a 700 pesos por kilómetro por 1300 kilómetros, que es el recorrido que vamos a realizar. Todo esto multiplicado por x sub 1 más 500 pesos por kilómetro por 1300 kilómetros, que es el recorrido total, por x sub 2. Entonces nosotros al resolver esta multiplicación y esta otra, vamos a tener que z mínimo es igual a 910.000 pesos por x sub 1 más 650.000 pesos por x sub 2. Como podemos ver aquí, se cancela los kilómetros y nos queda todo expresado en pesos. Tenemos el tercer punto, que es definir las restricciones. Entonces revisamos el enunciado y aquí podemos observar, tenemos una restricción de asignación que dice: debido a que la empresa tiene compromisos con otros clientes, debe reservar por cada 2 camiones pequeños uno de los grandes. Veamos cómo expresamos esa restricción. Tenemos que cuando nosotros asignamos 2 vehículos, 2 camiones grandes, nosotros tenemos que uno de los pequeños debe ser asignado. Y como nosotros contamos con 8 de los grandes y 4 de los pequeños, la restricción va a ser menor o igual a 12. Entonces así queda expresada la restricción. Tenemos una restricción de capacidad y esa restricción la podemos ver aquí, donde dice: se debe programar para la próxima semana el transporte de 181 toneladas de cereal. Esa restricción queda expresada de la siguiente manera: tenemos una capacidad de 18 toneladas en los camiones grandes y una capacidad de 13 toneladas en los camiones pequeños, y esta capacidad debe ser mayor o igual a 181. Luego tenemos las restricciones de cada uno de los recursos, donde x sub 1 es la cantidad de camiones que tenemos y que es menor o igual a 8 camiones, y luego tenemos la otra restricción de recursos, que es para los camiones pequeños. Solo tenemos 4 y con esto quedan definidas las restricciones. Tenemos que recordar que x sub 1 y x sub 2 tienen que ser mayor o igual que 0, es decir, positivos. Y ya nosotros tenemos el modelo que vamos a pasar de primal a un modelo dual. Aquí nosotros tenemos el modelo primal. Tenemos z mínimo con sus coeficientes y sus variables, y también tenemos las restricciones. Entonces miremos cómo pasamos eso a un modelo dual. Aquí podemos observar las diferentes relaciones con las cuales podemos trabajar, de tal manera que podamos transformar un modelo primal en uno dual. Vamos a pasar para acá el modelo como nos quedó. Aquí tenemos el modelo primal, como ya lo calculamos, y ahora vamos a definir con las relaciones que tenemos arriba el modelo dual.
Entonces revisemos cada una de estas relaciones. La primera nos dice, el número de variables y sub i del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Es decir, nosotros tenemos un número de variables en el primal que son x sub 1 y x sub 2. Y tenemos unas restricciones, que para este caso son 4 restricciones. Entonces nos dicen que las restricciones del primal equivalen al número de variables y sub i del problema dual. Entonces nosotros definimos en el dual que tenemos y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción 3 y restricción 4. Entonces, haciendo caso a la relación 1, tenemos que si hay 4 restricciones en el modelo primal, vamos a tener 4 variables en el modelo dual, definidas como y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Revisemos la relación 2, que dice el problema primal versus el problema dual. ¿Qué pasa? Que un problema primal, si es una minimización de costos, vamos a tener que el problema dual, el modelo dual, va a ser una maximización de utilidades y viceversa. Si nosotros tenemos una maximización de utilidades, cuando es primal la maximización, entonces se va a convertir en una minimización de costos, para que lo tengamos en cuenta esa segunda relación. Veamos la relación 3. Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal. Entonces tenemos que en la función objetivo del problema dual vamos a tener los recursos disponibles del primal. Estos van a ser estos coeficientes que están acá. Esos son los recursos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 12. Aquí tenemos que realizar un procedimiento antes de empezar a plantear. Para que nosotros podamos empezar a desarrollar el dual, nosotros todas estas restricciones que tenemos aquí, tenemos que convertirlas a mayor o igual. Como vemos, solamente tenemos una que nos cumple esa condición. Esta no la cumple, esta tampoco y esta tampoco. Entonces debemos hacer una modificación de esas restricciones de tal manera de que los signos nos queden mayor o igual. Entonces tomamos la primera de ellas, que es 2x sub 1 menos x sub 2 es menor o igual a 2. Entonces para nosotros cambiarle este signo de menor o igual y pasarlo a mayor o igual, tenemos que multiplicar los dos lados de la ecuación por menos 1. De esa manera nosotros le cambiamos el signo a toda la expresión y también el menor o igual se nos va a convertir en mayor o igual. Entonces nos va a quedar menos 2x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a menos 2. Entonces ya con eso nosotros la vamos a reemplazar dentro del modelo. Ahora tomamos la tercera restricción que dice x sub 1 es menor o igual a 8. Esa restricción hacemos lo mismo, multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos 1 y nos va a quedar menos x sub 1 es menor o igual a menos 8. Con eso ya tenemos la tercera restricción, cumpliéndonos la condición de que sea mayor o igual. Continuamos con la tercera, que es, y nos va a quedar, ahí ya tenemos las tres restricciones que tenían un signo menor o igual y las hemos convertido en mayor o igual. Entonces vamos a organizar nuevamente. Entonces ya con eso nosotros podemos empezar a realizar el modelo dual. Entonces ahora sí damos inicio a realizar el modelo dual con cada una de las relaciones. Entonces tenemos que el número de variables y sub i del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Tenemos 4 restricciones, por lo que nos quedaría y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4. Luego la relación 2 dice que el problema primal versus el problema dual. Esto lo podemos ver cuando tenemos una minimización de costos, como es en el ejemplo que tenemos. El problema dual va a ser una maximización de las utilidades y viceversa. Cuando tenemos una maximización en el primal, el dual va a ser una minimización de costos y el primal una maximización de las utilidades. Continuamos con la relación 3 que dice los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal. Ahí tenemos menos 12, 181, menos 8 y menos 4. Entonces esos van a ser los coeficientes de y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4 respectivamente. Luego miramos la relación 4 que dice si el problema original es un modelo de maximización,
el dual es un modelo de minimización, y a la inversa, si el problema original es un modelo de minimización, el dual es un modelo de maximización. Entonces, como aquí en el primal tenemos que es una minimización, en el dual nosotros vamos a definir que es una maximización. Z máximo. Entonces, con esto pasamos a la siguiente relación, es la relación sin. Los coeficientes A sub i j del problema dual son los mismos, pero transpuestos del problema primal. Nosotros aquí tenemos a menos 2 como A sub ij, tenemos 1 como A sub ij, es decir, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 1, 2, que es 18, y así sucesivamente. Hay unos coeficientes en cada una de las variables. Entonces, eso como los transponemos, como dice la relación. Entonces nosotros venimos y los que están en columnas los vamos a colocar en fila. Menos 2, 18, menos 1 y 0. Aquí es y sub 1 más 18 y sub 2 menos 1 y sub 3 más 0 que multiplica a y sub 4. Y también tenemos que en la segunda columna está 1 para y sub 1 más 13 para y sub 2 más 0 para y sub 3 menos 1 para y sub 4. Pues con eso tenemos definidas dos restricciones, restricción 1 y restricción 2. ¿Qué pasa? Que hay una relación 6 que dice: los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponden a los coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal. Nosotros aquí identificamos los coeficientes de x sub 1 y de x sub 2 en la función objetivo. Entonces esos van a ser los recursos en el modelo dual. Entonces, como es una maximización, el signo debe ser menor o igual. Entonces tenemos que aquí serían 910.000 y en la segunda restricción sería 650.000. Con esto queda definido el modelo dual del ejercicio. Muchas gracias.